Le damos la bienvenida al grupo Los Estudiosos, los cuales nos hablarán sobre el microrrelato En el insomnio y los poemas Si muero en la carretera y Cuando vengan a buscarme, todos de Virgilio Piñera. Este grupo está conformado por los integrantes Bustamante Sarmiento, Joan Steven, Durán Maecha, Sergio Andrés, Jaime Parra, Juan José y Méndez Lazo, Juan Esteban. Bueno chicos, empezando con el microrrelato En el insomnio. Coméntenme, el protagonista recurre al suicidio para solucionar un problema de vigilia. ¿Es el suicidio en este cuento un acto de desesperación o un intento lógico, aunque absurdo, de alcanzar un fin? Porque el autor nos dice que, incluso muerto, no ha podido dormirse. En el microrrelato El insomnio, el protagonista decide suicidarse porque no puede dormir, lo cual a primera vista parece un acto de desesperación. Sin embargo, también se puede interpretar como un intento lógico, aunque absurdo, de solucionar su problema. Desde su punto de vista, morir podría significar descansar definitivamente, ya que normalmente asociamos la muerte con el descanso eterno. Es decir, él cree que al morir dejará de sufrir por el insomnio, pero lo impactante del cuento es que esto no ocurre, ya que incluso después de muerto, el personaje sigue sin poder dormir. Esto muestra que su decisión, aunque parece lógica dentro de su desesperación, en realidad es absurda. El autor juega con esta contradicción para hacernos reflexionar sobre cómo en momentos de sufrimiento extremo las personas pueden llegar a pensar que soluciones radicales son válidas. Además, Virgilio Piñera nos está transmitiendo una idea importante. No todos los problemas tienen soluciones simples y mucho menos soluciones extremas. El insomnio del personaje no es solo físico, sino que puede representar una angustia más profunda. En conclusión, el suicidio en el cuento no es realmente una solución, sino una muestra de desesperación llevada al extremo, y el autor lo usa para mostrar lo absurdo de intentar escapar de los problemas en lugar de enfrentarlos. Interesante análisis. Ahora, la acción transcurre en apenas una noche. Se acuesta temprano y se dispara a las 6 de la mañana. ¿Qué nos dice esta rapidez sobre la tolerancia del ser humano moderno ante el malestar o el sufrimiento? ¿Por qué no esperó a la noche siguiente? La historia ocurre en muy poco tiempo, prácticamente en una sola noche, desde que el hombre se acuesta hasta que toma la decisión de suicidarse en la madrugada. Esta rapidez es muy importante, porque nos dice mucho sobre cómo reacciona el ser humano ante el sufrimiento. El protagonista no espera, no intenta buscar soluciones más profundas, ni le da tiempo al problema para resolverse. En lugar de eso, busca una solución inmediata, incluso si es extrema. Esto refleja una característica del ser humano moderno, la poca tolerancia al molestar. Hoy en día en muchas personas quieren resultados rápidos y soluciones instantáneas, y cuando no las encuentran se frustran fácilmente. También podemos ver que el personaje, si intenta alguna cosa como hablar con un amigo o ir al médico, pero lo hace de manera muy rápida, sin realmente procesar lo que le pasa. Esto demuestra que no hay una verdadera paciencia ni reflexión. El hecho de que no espere a la noche siguiente también muestra su desesperación. No le da oportunidad al tiempo ni a otras posibles soluciones. En conclusión, la rapidez del cuento refleja una crítica a la falta de paciencia del ser humano frente al sufrimiento, mostrando cómo muchas veces buscamos escapar del problema en lugar de enfrentarlo con calma. Excelente, continuamos. El hombre acude a un amigo y luego a un médico. El texto dice, el médico habla mucho pero el hombre no se duerme. ¿Es esto una crítica a la ineficacia de la medicina o a la incapacidad de los demás para entender el dolor ajeno? ¿Por qué las palabras de los otros no tienen peso frente al problema del protagonista? En el cuento, el protagonista busca ayuda primero con un amigo y luego con un médico, lo cual es algo lógico cuando alguien tiene un problema. Sin embargo, ninguna de estas personas logra ayudarlo realmente. El texto dice que el médico habla mucho, pero el hombre no se duerme, lo cual puede interpretarse como una crítica a la ineficacia de la medicina en ciertos casos, especialmente cuando el problema no es solo físico, sino también emocional o mental. También puede verse como una crítica más general. Las personas muchas veces creen que con palabras pueden ayudar, pero en realidad no logran comprender el dolor del otro, es decir, hay una falta de empatía o de entendimiento profundo. El amigo le da consejos simples y el médico habla mucho.
Ninguno logra solucionar el problema. Esto muestra que el sufrimiento del protagonista es más complejo de lo que parece. Además, el autor puede estar sugiriendo que la sociedad en general no sabe cómo manejar el dolor ajeno. Muchas veces se dan consejos o explicaciones, pero no se llega al fondo del problema. En conclusión, las palabras de los demás no tienen peso al problema del protagonista, porque su sufrimiento es interno y profundo y no puede resolverse con unas soluciones simples. Esto refleja una crítica tanto a la medicina como a la forma en que las personas enfrentan el dolor de otros. Y cerrando este apartado del microrrelato, culturalmente solemos usar la muerte como metáfora del descanso eterno o del sueño profundo. ¿Cómo rompe Piñera con este cliché en el final del cuento? Si estar muerto no es estar dormido, ¿qué es entonces para el autor? Normalmente, en muchas culturas se cree que la muerte es un descanso eterno, como una forma de liberarse del sufrimiento, del cansancio de la vida. Sin embargo, en el cuento El Insomnio, el autor rompe completamente con esta idea. El protagonista muere, pero aún así no logra dormir, lo cual es algo muy impactante y contradictorio. Esto nos hace pensar que el problema del personaje no era simplemente físico, sino algo más profundo, posiblemente mental o existencial. Es decir, no era que no pudiera dormir, sino que había algo en su interior que no le permitía encontrar paz ni siquiera con la muerte. Con esto, Virgilio Piñera nos muestra que la muerte no es solo una solución mágica a los problemas. Muchas veces las personas creen que acabando con todo se termina el sufrimiento, pero el autor nos muestra una mención diferente. El problema sigue, incluso más allá de la vida. En conclusión, el cuento nos invita a reflexionar sobre la idea de que debemos enfrentar los problemas en vida, en lugar de intentar escapar de ellos. Muy bien chicos, gracias por el aporte. Ahora continuamos con el poema de Si muero en la carretera. En la primera parte, el autor repite la misma frase permutando sus palabras hasta que pierden el sentido gramatical. ¿Qué le sucede a una idea o una voluntad cuando se repite de manera obsesiva? ¿La repetición refuerza el deseo del autor o, por el contrario, termina por vaciar la frase del significado? En el poema Si muero en la carretera, el autor repite muchas veces la misma frase, cambiando el orden de las palabras. Al principio la frase tiene sentido, pero poco a poco, con tanta repetición, empieza a volverse confusa e incluso pierde su significado. Esto puede interpretarse como una representación de la obsesión. Cuando una persona piensa demasiado en algo, repitiéndolo una y otra vez en su mente, ese pensamiento puede perder claridad o volverse absurdo. También puede ser una forma de mostrar cómo el lenguaje puede desgastarse. Es decir, cuando usamos mucho una misma idea o palabra, esta deja de tener fuerza o importancia. Es más, repetición puede reflejar el estado mental del autor o del hablante del poema, alguien confundido, insistente o atrapado en una idea que no puede dejar ir. En conclusión, la repetición no solo refuerza la idea, sino que también la destruye, mostrando cómo algo puede perder sentido cuando se vuelve obsesivo. Al final del poema, Piñera no solo pide que no le pongan flores, sino que deletrea la palabra flores y la parte en dos, flores. ¿Por qué creen que el autor siente la necesidad de destruir la palabra misma? ¿Es posible que esté intentando borrar no solo el objeto físico, sino la idea o el concepto de flor de su funeral? Que al final del poema el autor separe la palabra flores en parte, lo cual es algo muy poco común. Esto parece una forma de destruir la palabra, de desarmarla completamente. Esto puede interpretarse como un rechazo total, no solo hacia las flores, sino hacia lo que representan. En muchas culturas las flores en los funerales simbolizan respeto, despedidas o recuerdos, pero en el autor parece estar en contra de esta tradición. Al romper la palabra también está rompiendo el significado. Es como si quisiera eliminar esa palabra de raíz, como si no le encontrara sentido o incluso la considera absurda. También se puede interpretar como una forma de mostrar rebeldía contra las normas sociales, es decir, no aceptar lo que todos hacen automáticamente, sino cuestionar. En conclusión, el autor no solo rechaza el objeto físico, sino también el concepto cultural que hay detrás de las flores en los funerales. Y ya para darle paso
paso al apartado del siguiente poema. El protagonista va en un cacharrito a comprar flores para sus muertos, pero prohíbe que se las pongan a él si muere en el trayecto. ¿Quién nos dice esto sobre la relación del ser humano con sus rituales? ¿Por qué somos capaces de cumplir ritos para los demás que consideramos absurdos o innecesarios para nosotros mismos? El protagonista va a comprar flores para su muerte, pero al mismo tiempo deja claro que no quiere que le den flores a él si muere en la carretera. Esto muestra una contradicción interesante. Por un lado, cumple con la tradición para los demás, pero por otro, no está de acuerdo con esa misma tradición cuando se trata de sí mismo. Esto refleja algo muy común en la sociedad. Muchas veces seguimos normas o costumbres sin cuestionarlas, simplemente porque así se hace. Aunque en el fondo no estemos de acuerdo, las seguimos por costumbre, por respeto o por presión social. También muestra que los seres humanos podemos actuar de la forma contradictoria. Hacemos cosas para otros que no quisiéramos para nosotros. En conclusión, el poema nos invita a reflexionar sobre por qué seguimos ciertas tradiciones y si realmente creemos en ellas o solo las repetimos sin pensar. Cambiando de poema hacia Cuando vengan a buscarme, el poema sugiere que las personas terminan aceptando las normas absurdas de la sociedad, ¿sí o no? ¿Y por qué? Argumenten su postura. Sí, el poema sugiere claramente que las personas terminan aceptando normas absurdas en la sociedad. A lo largo del texto se ve cómo el personaje se enfrenta a situaciones que no tienen mucho sentido, pero aún así forman parte de lo que la sociedad espera. Muchas veces las personas no cuestionan estas normas, sino que simplemente las aceptan para encajar o evitar problemas. Esto puede verse en la vida real, donde seguimos reglas o costumbres solo porque todos lo hacen, sin preguntarnos si realmente tienen sentido o si son necesarias. El autor, a través del poema, parece criticar esa actitud y nos invita a pensar de manera más crítica, a no aceptar todo sin cuestionarlo. En conclusión, el poema es una reflexión sobre cómo la sociedad influye en nuestras decisiones y cómo muchas veces aceptamos cosas absurdas sin darnos cuenta. ¿Qué creen que simbolizan las muletas, los hachazos y las piernas cortadas dentro del poema? Analicen estos elementos y respondan de acuerdo al mensaje que transmite el poema. En el poema Cuando vengan a buscarme, aparecen elementos como las muletas, los hachazos y las piernas cortadas, que tienen un significado simbólico. Las muletas pueden representar la dependencia, es decir, la necesidad de apoyarse en algo o alguien para poder avanzar. Los hachazos pueden simbolizar el dolor, la violencia o los cambios bruscos que afectan a una persona. Y las piernas cortadas pueden representar la pérdida de libertad o la incapacidad de avanzar por sí mismo. Todos estos elementos juntos crean una imagen fuerte de una persona limitada, controlada o afectada por su entorno. Esto puede interpretarse como una crítica a una sociedad que no permite a las personas ser libres, sino que las condiciona, las limita o incluso las daña. En conclusión, estos símbolos muestran una realidad dura donde el individuo pierde su autonomía y debe adaptarse a lo que la sociedad le impone. Y la última pregunta de Cuando vengan a buscarme, ¿creen que el poema puede interpretarse como una crítica a la sociedad? Expliquen qué aspectos sociales podrían estar siendo cuestionados y ejemplifiquen la respuesta con una situación de su entorno, ya sea del país, la ciudad, del barrio o incluso el colegio. Sí, este poema se puede interpretar claramente como una crítica a la sociedad. El autor muestra situaciones absurdas, violentas o sin sentido, que reflejan problemas reales en la forma en que vivimos. Muchas veces, las personas siguen normas, costumbres o reglas sin cuestionarlas, simplemente porque es lo que la sociedad espera. Por ejemplo, en la vida cotidiana en Colombia podemos ver casos donde las personas
hacen cosas por presión social, como seguir tradiciones, comportarse de cierta manera o aceptar situaciones injustas sin protestar. También se puede ver en el colegio, cuando los estudiantes siguen reglas sin entender el porqué o cuando se acepta algo solo porque siempre ha sido así. El autor nos invita a reflexionar sobre estas situaciones y a cuestionar los que nos rodea, en lugar de aceptarlo todo sin pensar. En conclusión, el poema busca que las personas sean más críticas, más conscientes y que no se dejen llevar simplemente por lo que la sociedad impone. Es impactante cómo Piñera nos arrebata incluso el consuelo del descanso eterno. En su mundo, ni siquiera la muerte es un refugio contra la conciencia. El protagonista se dispara y aún así la vigilia persiste. A través de estas preguntas, el grupo Los Estudiosos nos ha mostrado cómo la repetición obsesiva puede vaciar de sentido nuestras palabras y cómo los ritos, como el de llevar flores, pueden volverse absurdos cuando nos enfrentamos a la finitud. Nos dejan pensando, ¿somos dueños de nuestros deseos o simplemente muletas de una sociedad que nos impone cómo vivir y hasta cómo morir? Fue interesante ver cómo nuestros anfitriones en un solo episodio se enfrentaron al análisis de diferentes obras literarias de un solo escritor. Gracias chicos por compartir sus respuestas a través de reflexiones y opiniones que nutrieron el análisis tanto del microrrelato como de los poemas. Pero nuestro viaje por lo fantástico no termina aquí. Hemos pasado por la carne y por la mente, y ahora es momento de cruzar la frontera definitiva, la que separa el sueño de la vigilia. En nuestro último bloque, el grupo Brisa Caramelo nos llevará de la mano de Julio Cortázar para descubrir qué sucede cuando el mundo moderno y el pasado ancestral colisionan en una noche que parece no tener fin. No parpadeen, continuamos en Podcast 96.